Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículos 12 al 20. Vamos a estar estudiando hoy. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos tener una vez más. Un domingo más de poder escuchar su palabra. Vamos a leer nuestro pasaje y luego vamos a orar pidiendo la guía y la asistencia de nuestro amado Santo Espíritu. Leo el pasaje desde el versículo 12, Gálatas 4, dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar aquí delante de tu palabra, delante, Señor, de tu voz, en la que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es preciosa, tu palabra es viva, eficaz y cortante, Señor, como toda espada de dos filos, Señor. Que llega hasta lo más profundo de nosotros, Señor, escudriñando nuestros corazones y haciéndonos ver, Señor, aquellas cosas que debemos santificar para ti. Señor, que tu palabra en esta mañana, Señor, pueda ser un consuelo para mis hermanos, pueda ser una exhortación, pueda ser, Señor, una forma en que tú despiertes su espíritu, Señor, según el propósito que tú tengas para cada uno, según lo que tú quieras hacer, Señor. Señor, yo te ruego que tú bendigas mi vida. Yo simplemente soy, Señor, un mensajero que en esta mañana tiene el privilegio de poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, pero que sea Cristo hablando a tu iglesia, que sea Cristo, Señor, hablando a nuestros corazones, para que podamos ser transformados. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo le puse como título a este sermón El corazón de un pastor. Ya ustedes habrán visto. Y cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Gálatas, uno de los motivos por los que se decidió estudiar la carta a los Gálatas es por el precioso énfasis eclesiológico que esta carta tiene. Y es verdad que el apóstol Pablo hace una firme defensa del evangelio puro con argumentaciones claramente escriturales y precisas respecto a que este problema que tenían los Gálatas, que estaban dejando el evangelio por las obras de la ley, que ellos estaban poniendo otras cosas como la circuncisión como algo necesario para ser salvo. Es verdad que el apóstol Pablo argumenta claramente con respecto a esas cosas, pero también es claro que esta carta tiene un énfasis con respecto a ciertas cosas y ciertas cuestiones en la iglesia. Y si hay un pasaje, hermanos, en el que el apóstol Pablo derrama su corazón, es este. Si hay algún pasaje en la carta que nosotros queremos buscar, decir, donde Pablo abre su corazón en cuanto a lo que los Gálatas estaban pasando, es este pasaje. El pasaje que es objeto de nuestro estudio en esta mañana nos muestra cómo se ve un hombre que ama verdaderamente al pueblo del Señor. Cómo se ve un hombre, a un pastor que ama con ese amor que Cristo tiene. Y esto tiene profundas implicancias eclesiológicas, como les decía hoy, porque nos deja estos detalles de cómo es un pastor con su rebaño, pero no solamente cómo es un pastor con su rebaño,
sino también cómo ese rebaño es con su pastor. Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana el Señor nos dé la gracia para que podamos aprovechar la riqueza de este texto y prestemos atención a cómo se ve un ministro fiel, pero también prestemos atención a cómo se ve una iglesia que ama verdaderamente a sus ministros que el Señor ha puesto sobre ellos. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros, quizás en nuestra experiencia personal, nos ha tocado ver buenos ministros y nos ha tocado ver malos ministros. Y quizá también nos ha tocado ver falsos ministros. Entonces, hermanos, mi deseo, y quiera el Señor hacerlo, es que podamos distinguir, pero no solamente distinguir y saber cómo se ve un pastor conforme al Señor, sino también cómo se ve una iglesia. Cómo se ve una iglesia conforme a cómo ama Cristo a sus ministros. Entonces yo voy a desarrollar este sermón en 4 puntos principales que vamos a ver. En primer lugar, el apóstol Pablo hace una aclaración importante en el versículo 12. En segundo lugar, lo que vamos a ver es un llamado a recordar el tiempo que ellos tuvieron juntos de los versículos 13 al 16. En tercer lugar, vamos a ver el falso celo de los falsos en los versículos 17 y 18. Y vamos a ver en cuarto y último lugar los sufrimientos de un pastor en los versículos 19 al 20. Repito, primer punto que vamos a ver, una aclaración importante. Esto no es personal, dice el apóstol Pablo. Esta es la aclaración importante que él va a hacer. En segundo lugar, un llamado a recordar el tiempo juntos. En tercer lugar, el falso celo de los falsos. Y en cuarto lugar, los sufrimientos de un pastor. Vamos al primer punto, el versículo 12. Una aclaración importante. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo exhorta aquí a los Gálatas a ser como él. Y con esto Pablo nos está diciendo que ellos tienen que imitar su personalidad, que tienen que ser exactamente como él es, ni que tienen que imitar alguna característica del mismo. No tenemos que olvidarnos de que este pedido de que sean como él se da en el contexto de la situación que ellos estaban viviendo en las iglesias de Galacia. La exhortación a ser como él se refiere a que sean como él en cuanto a la relación que el apóstol Pablo tenía con la ley. Sean como yo, en esta relación que tengo con la ley, sean como yo. El argumento que el apóstol usa para este pedido, que sean como él, es que él se hizo como uno de ellos. Sean como yo, así como yo me hice uno de ustedes. Hermanos, ¿se acuerdan cuando nosotros estudiamos el pasaje en el que el apóstol Pablo reprende a Pedro en Antioquía, que está en este libro de Gálatas? Habíamos hablado de las restricciones alimentarias que los judíos tenían, y hoy nuestro hermano Edu hizo un poco énfasis en eso que pasó con el apóstol Pedro, que Pedro tenía que aprender a que esas restricciones alimentarias ya no existían más, pero como nosotros habíamos estudiado, esas restricciones alimentarias todavía había muchos judíos que observaban esa restricción alimentaria. ¿Se acuerdan que habíamos visto que les era difícil comer con los gentiles a muchos judíos por esas restricciones alimentarias? ¿Sí? Y una de las estrategias para que el apóstol Pablo les lleve el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, el apóstol Pablo dice que se hizo como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se adaptó a las costumbres y él no tenía ningún problema de adaptarse a lo externo siempre y cuando eso no afectara a su mensaje. El apóstol Pablo podía con total libertad comer de su comida y adaptarse al contexto en el que se encontraba, de manera que la atención se centre en el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo no quería que nada estorbe la esencia de lo que él venía a hacer, que era predicarles el evangelio. Entonces él evitaba cosas que pudieran ofenderlos a los que estaban con él. Yo quiero que busquen conmigo 1 Corintios 9, del 19 al 20, porque aquí el apóstol Pablo da un poco más detalles en este sentido de que quería que sean como él. 1 Corintios 9, del 19 al 20, dice:
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, dice el apóstol. Pablo estaba dispuesto a adaptarse a lo externo de manera de no ofender a los que estaban al lado suyo. Y esta exhortación pastoral que aquí les hace a los Gálatas a que sean como él, les pide que así como él se hizo como uno de ellos, ahora ellos se hagan como él. Y este propósito era el de hacerlos libres de las obras de la ley. Es como si Pablo les estuviera diciendo, háganse como yo, que ya me he liberado de estas cosas, porque Cristo me ha hecho libre. Compartan conmigo esta bendición de ser liberados de la esclavitud. Sean libres. No necesitan esas cosas para salvarse. Cristo ya cumplió todo eso. Y también lo que hace el apóstol Pablo en este pasaje es decirle una importante aclaración. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué les dice esto? Parece como desconectado de lo que pasaba. Pero lo que Pablo les quiere decir aquí es que ellos no habían hecho nada personal al apóstol. Ellos no, esta disputa que el apóstol Pablo tenía con ellos y el tono que tiene la carta no era por algo personal que ellos le hayan hecho a él. No tenía un trasfondo de una ofensa que los Gálatas le hicieron a Pablo. Esto era para que no lleguen ellos a pensar de que Pablo les escribe semejante carta para contestarles por algo que ellos hicieron o que ellos le ofendieron de alguna manera. No era esa la idea de la carta. No había nada personal, no había ningún tipo de rencor ni de resentimiento hacia ellos. Pablo le hace notar que este tono en el que él habla es para mostrar que él tenía un profundo amor a la verdad, un profundo celo por la verdad, un profundo celo por el Evangelio, porque el precioso mensaje del Evangelio no se ha adulterado y machucado por estos falsos maestros como estaba pasando allí. Su carta procedía de un profundo amor pastoral por estas iglesias y por un profundo celo por la verdad que Dios le había dado para que él comparta, que era el Evangelio. Y además, no menos importante, en el tono de estos versículos, lo que Pablo tenía era un profundo amor por las almas de estos Gálatas. Evidentemente podemos ver en toda la carta que el apóstol Pablo amaba a estas personas. Las amaba profundamente. Pero mi hermana a veces, vos podés pensar y decir, pero Carlos, ¿cómo que los Gálatas no lo agraviaron? Si desde el principio los Gálatas estaban diciendo que estaban dudando del apostolado de Pablo, él tiene que defender su apostolado, lo estaban difamando. ¿Cómo que no le estaban haciendo ningún agravio personal? Estaban difamando su nombre, estaban diciendo cosas en contra de él. Ellos estaban dudando de su apostolado, los falsos maestros los habían guiado a menospreciar a Pablo y a todas las cosas que él hacía. Pero ¿cómo podemos entender que Pablo les dice, ustedes no me causaron ningún agravio a mí? Bueno, ¿cómo podemos entender esto? Nuestro apóstol ya les había perdonado, hermanos, eso. Él no tenía ningún rencor ni resentimiento por ese agravio que ellos les habían hecho. Y por eso él puede decir con paz y con tranquilidad, e inspirado por el Espíritu Santo, puede decir, ningún agravio me habéis hecho. Ningún agravio me hicieron. Pablo no tenía ninguna intención de vengarse y de aplicar ningún sentimiento de venganza hacia ellos. Lo más importante para el apóstol no era su persona. No era su persona.
Lo más importante para el apóstol era Cristo y su evangelio. No había otra cosa que él tenía en mente al escribir esta carta más que Cristo y su evangelio y mantener la pureza del evangelio. Para ir cerrando este primer punto, a modo de aplicación personal, ¿qué gran ejemplo nos deja el apóstol Pablo en estos versículos? En primer lugar, siempre tenemos que asegurarnos de que nuestra motivación cuando vamos a exhortar o hablar con alguien o vamos a confrontar a alguien, que nuestra motivación no sea un deseo de venganza, no sea un deseo de resentimiento o de rencor personal hacia aquel que nos ofendió. Debemos tomar parte activa de que cuando se nos toca exhortar a un hermano o a alguna hermana, nuestra motivación no sea de tomar compensación o venganza por algún agravio que nos han causado. En segundo lugar, es importante aclararle al hermano o a la hermana que no hay resentimientos ni deseos de venganza si la situación lo amerita y si corresponde hacerlo. Si se puede interpretar que esta exhortación que yo le estoy haciendo al hermano o a la hermana puede ser en respuesta a algo, sería bueno aclarar, decir, hermano, esto que pasó ya pasó. No es por esto que vengo a exhortarte, a animarte, sino por amor al Señor y por amor a ti. En resumen, en una exhortación o confrontación a algún hermano, asegúrate primero de que tu deseo es la gloria de Dios. Asegúrate primero de que tu deseo es el bienestar de su iglesia. A veces tienen que haber exhortaciones por el bienestar del cuerpo de Cristo. Si algún hermano o alguna hermana está persistiendo en algo que no trae bienestar al cuerpo de Cristo. Otra buena motivación es el bien espiritual para el hermano o para la hermana. Hermanos, es muy importante tener este espíritu que la Escritura nos menciona y que el apóstol Pablo nos da este ejemplo aquí. No hay ningún tipo de resentimientos ni de rencor. Y si algún agravio me hicieron, yo ya les perdone en el Señor. Ningún agravio me has hecho, sería algo, parafraseando el apóstol Pablo aquí, y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas. Ningún agravio me has hecho, por eso, pero estoy preocupado por tu alma, porque esto que estás haciendo no está bien. Nos lleva a gloria a Dios y no es para el bien del pueblo de Dios. Esa debe ser la motivación. Este es el corazón de alguien que ama al Señor y también ama las almas de los escogidos. El apóstol Pablo muestra cómo es su corazón aquí. Pablo era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que amaba a los que él había enseñado, a sus ovejas. Y no solamente se veía en sus palabras, sino también en toda su vida. En toda la vida, si nosotros leemos un poco las cartas del apóstol, vamos a ver claramente que su vida demostraba su amor hacia las personas. Vamos al segundo punto, un llamado al recordar el tiempo juntos. Versículo 13 al 16 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. En estos versículos podemos ver algunos detalles del tiempo cuando el apóstol Pablo visitó Galacia. Y por lo que se nos dice aquí, el apóstol Pablo tenía una gran prueba en su cuerpo en ese tiempo. Y fíjense que dice el texto, que dice, a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto no significa que su enfermedad fue la causa por la que él les predicó el evangelio. No es el sentido que quiere transmitir el texto. Podemos decir mejor que fue en medio de esta enfermedad que él les compartió el evangelio. Esta enfermedad no fue la causa en el sentido que entendemos hoy, la causa de algo, sino más bien la idea que transmite el texto es que esta enfermedad fue
algo, una circunstancia, algo que le estaba pasando a él mientras él estaba predicándoles el Evangelio y enseñando a los Gálatas. No se nos dice cuál fue esta enfermedad y tampoco sería muy relevante especular en esto porque no es el sentido de lo que se intenta transmitir. Lo importante aquí no es el detalle de qué enfermedad era, sino el versículo siguiente que nos dice que los Gálatas no solo no despreciaron al apóstol Pablo por esta enfermedad que tenían, por esta prueba que tenía en su cuerpo, no lo despreciaron ni lo detestaron, sino que mostraron un profundo aprecio y cuidado por Pablo, a pesar de esta enfermedad que él tenía. A tal punto que lo trataron, dice, como al Señor Jesucristo mismo lo trataron. Así trataron los Gálatas en su visita al apóstol Pablo, como al Señor. La pregunta del versículo 15 menciona el motivo y el punto central para mí de esta porción, de por qué el apóstol le recuerda esto. Dice el texto, ¿dónde ha quedado todo esto? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese gozo, esa satisfacción que sentían mientras estábamos juntos? ¿Qué pasó en el medio? Fue tan lindo ese tiempo que compartimos juntos. Ustedes me cuidaron como si yo hubiera sido el Señor mismo. Y ahora ya están dudando de mi apostolado, están dudando de quién soy, están dudando del mensaje que yo les transmití. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué ahora se vuelven en mi contra? Y esto era a tal punto de que ellos, dice el texto, que si hubieran sacado sus propios ojos para dárselos hubieran podido. Y por este detalle es que algunos concluyen que probablemente Pablo tenía alguna afección en sus ojos. Pero es notable, hermanos, cómo nuestro apóstol aquí, después de tan formidable argumentación teológica y bíblica, en los capítulos que vimos anteriores, aquí intenta persuadirlos a ellos, convencerlos de abandonar el camino de la justificación por las obras de la ley. Y con este pasaje él les habla al corazón, recordando ese tiempo en el que estuvieron juntos. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Qué los hizo darse vuelta completamente? ¿Quién los fascinó, como él dice antes, para que se pongan en mi contra? Me cuesta entender eso. ¿Qué pasó? Si ustedes me conocieron, yo estuve en medio de ustedes, me trataron de esta manera. Antes estaban tan gozosos al recibir el Evangelio y se apuraban a bendecirme como el mensajero de este precioso mensaje que ustedes creyeron. Y ahora han dejado ese gusto, han dejado ese sabor por el Evangelio y también por mi persona. ¿Se dan cuenta cómo Él les está hablando al corazón? El versículo 16 dice, ¿acaso me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad? Yo que antes era tratado tan bien en medio de ustedes, ahora soy su enemigo. ¿Qué he hecho para que esto pase? Ellos cambiaron. Los Gálatas cambiaron. Pero el amor de Pablo por ellos no cambió. Ellos cambiaron, pero el apóstol no cambió. Y es por esto que él se iba a seguir esforzando por mostrarles la verdad e iba a hacer todo lo posible porque ellos no salgan de ese error en el que estaban. Mi hermano y hermana, ¿cómo estás recibiendo cuando alguien te aconseja o exhorta conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo recibís? ¿Puedes aceptar la verdad sin enojarte? ¿Reconoces tu pecado cuando quedas expuesto o consideras tu enemigo a todo aquel que te dice la verdad? Matthew Henry dice acerca de esto, y quiero leerles algo que dice él. Dice, no es raro que los hombres consideren enemigos a quienes en realidad son sus mejores amigos, pues sin duda lo son, ya sean ministros u otros, quienes les dicen la verdad y tratan con ellos libre y fielmente en asuntos relacionados con su salvación eterna, como el apóstol hizo ahora con estos cristianos, dice Matthew Henry. Pero hermanos, la otra cara de la moneda también puede ser el temor al hombre, el temor a decir la verdad por quizá ofender
a los que tenemos al lado. No, se va a ofender si yo le digo esto, entonces no le digo nada. O porque quizá le voy a provocar un mal trago o un descontento cuando le diga esto, entonces mejor voy a dejar pasar nomás. Pablo en esta carta nos da un ejemplo de conducta en el que él demuestra que si estas personas lo consideraban su enemigo, solamente él era su enemigo porque él les decía la verdad, no por otra cosa. No por otra cosa. Hermanos, que el Señor nos libre de esto, de que nosotros podamos ser buenos consejeros con los hermanos, ¿sí? Diciéndoles la verdad en amor, como la palabra del Señor nos enseña y como ya sabemos, pero que también cuando alguien viene con una verdad y nosotros somos sorprendidos en una falta, que el Señor nos dé un buen espíritu, no para decir, este es mi enemigo, sino que podamos decir gracias, hermano, porque yo no estaba viendo esto y ahora lo puedo ver. O quizá no lo ves en el momento de decir gracias, hermano, por lo que me estás diciendo, voy a pensar en esto que me estás diciendo. Hermanos, que el Señor nos dé ese corazón en medio de nuestra misión y futura iglesia. Vamos a pasar al tercer punto, el falso celo de los falsos. Versículos 17 y 18 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Lo que la Reina Valera traduce como celo por vosotros significa que estos falsos maestros tenían un profundo interés en los Gálatas. Evidentemente tenían ese interés, tenían ese celo por ellos, los falsos maestros, pero este interés, este celo por ellos no era por algo bueno, no era por una buena causa. Este interés era con malas intenciones. Los falsos maestros judaizantes no solo buscaban su propio bien, sino que también querían aislarlos de toda otra influencia que no sean ellos mismos. Esto es lo que querían hacer los falsos maestros judaizantes. Querían aislar a los gálatas de toda influencia de cualquier apóstol o inclusive de Pablo, todo el que se entrometa y donde ellos no sean el centro de todo. Ellos querían aislar a los gálatas de cualquier otra cosa. ¿Por qué querían esto? Precisamente porque los falsos maestros querían tener a las iglesias de Galacia sobre su propia influencia solamente. Entonces querían sacar del medio a todo el que se interponga en lo que ellos enseñaban. Y a esto se refiere Pablo cuando dice que quiere que tengan celo por ellos. Pero luego viene aquí otro llamado de atención. Es bueno tener celo por lo bueno. Con respecto al Evangelio, por ejemplo, ya que Pablo era un enviado por Dios para predicarles el Evangelio. Y no solo tener ese celo cuando estaba con ellos, sino que ese celo ellos tenían que haberlo tenido siempre. Siempre tenían que haberlo tenido. No solamente cuando Pablo estaba ahí con ellos, sino que tenían haberlo tenido aun cuando Pablo ya se fue. Y ellos mismos, como habíamos dicho, tenían el poder para expulsar a estos falsos de la iglesia. Tenían que sacarlos de ahí. Y así mostraban el celo por el evangelio verdadero. Ellos tenían que haber actuado como iglesia, quitando de en medio de ellos a estos judaizantes, pero no lo hicieron. Se dejaron engañar. Se dejaron engañar. Hermanos, reflexionemos en este pasaje por un momento y este comportamiento de aislar a los seguidores de toda influencia externa es el típico comportamiento sectario. Es el típico comportamiento sectario. De aislar a otros de toda influencia externa. No escuches eso, no mires eso. Porque acabo de tener que escucharme a mí. Eso es lo que hacían estos judaizantes. El apóstol Pablo, no, ese un apóstol dudoso, fíjate cómo se lo llamó. Para mí no está al nivel de los demás apóstoles. Cuestionando al mensajero como ya habíamos visto antes. Este es el clásico comportamiento sectario de aislar a sus seguidores de toda influencia externa. Estos judaizantes legalistas tenían este típico comportamiento. Y yo quiero que prestemos atención a este comportamiento
que tenían estos falsos maestros. Porque cuando vemos lo que ellos hacían, contrasta fuertemente con lo que el apóstol Pablo hacía. Contrasta fuertemente. El apóstol Pablo los influenciaba por amor a ellos, por amor a sus almas. Y los otros, lo único que querían es sacarle toda otra influencia. Cuando un ministro o líder quiere aislarte de enseñanza de otros, simplemente por el hecho de que no escuches porque escúchame a mí, es un muy mal síntoma, hermanos. Es un muy mal síntoma. O bien cuando no quieren juntarse con nadie. Esta no es la forma de tratar los corazones si querés guardarlos del error. No es la forma. Aislando. No es la forma. Pablo no les dijo, apártense de sus enseñanzas y salgan de ahí, no los escuchen. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Les enseñó el verdadero evangelio. ¿Cuál es la forma de tratar con un corazón si vos querés que permanezca en la verdad? Enseñarle la verdad. Para que si uno sabe bien la verdad y conoce la verdad, pueda distinguir del error. Obviamente que estos eran falsos maestros y el apóstol Pablo les dice, saquen a estos falsos en medio de ustedes, porque evidentemente su mensaje era un mensaje maldito, porque era un falso evangelio. Pero estos falsos trataban de apartar a los gálatas de la verdad. Pablo enseñó la verdad de una manera en que ellos la pudieran abrazar y nunca más se olviden de esa verdad. Los ministros del evangelio que aman a Cristo y al rebaño van a instruir a sus ovejas para que no solo crean en la verdad, sino también que anden en esa verdad. Este es el trabajo de un ministro del evangelio, así como Pablo instruye a su aprendiz Timoteo. Yo quiero que busquemos 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a ver cómo Pablo instruye aquí a Timoteo de qué él tenía que hacer. Timoteo era un joven pastor. ¿Y cómo este joven pastor tenía que conducirse en medio de la iglesia de Dios? ¿Cuál era su trabajo para con los creyentes? ¿Cuál era su trabajo para con los miembros de su iglesia? ¿Qué tenía que hacer él? No les dice, aíslalos de todo y que te escuchen solo a ti. Fíjense lo que le dice en 1 Timoteo 4, versículo 4, vamos a leer desde ahí. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que aísles a todos de toda enseñanza excepto la tuya. No dice eso, ¿verdad? Dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz lo que tienes que hacer, Timoteo. Enséñales la verdad. Reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, instruye a tu rebaño. Esa es tu tarea, ese es tu trabajo, Timoteo. Eso es lo que vos tenés que hacer. Así es como se comporta un ministro. Va a buscar y va a amar tanto a sus miembros que los va a querer instruir en la verdad a más no poder, para que ellos se afirmen. Y como Pablo va a decir más adelante, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya vamos a ir a eso. Pero qué llamado tan sublime a sufrir de esta manera por causa de Cristo. Y así, con este corazón sufrido, es que Pablo expresa las siguientes palabras que vamos a ver en el último punto del sermón, los sufrimientos de un pastor. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué cambio que notamos en el tono en el que habla el apóstol Pablo aquí?
Ahora les llama hijitos. Fíjense que les dice hijitos. Y este término es un término amoroso que denota mucha compasión hacia ellos, mucho amor hacia los Gálatas. Hijitos. No solamente por un amor por el celo doctrinal que el apóstol Pablo tenía, sino también por un profundo amor hacia ellos. Pablo es como un padre que ve a sus hijos en un inminente peligro. Y aquí vemos el corazón de Pablo una vez más derramado, no solo por cómo los llama, sino también por el dolor que él siente hasta que Cristo sea formado en ellos. Hasta que Cristo sea formado en ellos. Dice que estos dolores espirituales que él sentía eran como dolores de parto. Dice, así como la mujer que está en trabajo de parto hasta el nacimiento de su hijo, de esa misma manera el apóstol estaba esperando a que Cristo de una vez pueda ser formado en sus corazones. Aquí vemos el sufrimiento de Pablo en estas líneas, porque estos Gálatas estaban abrazando otro evangelio. Otro evangelio. Y al final él expresa su deseo de estar con ellos de manera que pueda ver sus cambios. Por eso le dice, quisiera estar ahí con ustedes ahora mismo. Él quiere estar, ver sus cambios, ver sus progresos, pero sabe que no puede estar ahí. No puede. Y esto lo quebranta y dice, estoy perplejo, estoy asombrado ante ustedes. No puedo creer básicamente lo que está pasando allí en Galacia, en las iglesias de Galacia. No puedo creer lo que está pasando. Y así otra vez más es como vemos que un pastor sufre por sus ovejas. Y más aún por estos Gálatas que ya le habían fallado a él. Pero a pesar de que le fallaron, él no dejó de amarles. Nosotros sabemos porque el mismo apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, que el amor es benigno y que el amor todo lo espera. Este amor tenía el apóstol hacia estos Gálatas. Yo quiero que noten, hermanos, el contraste aquí entre un buen ministro del Evangelio y los falsos maestros que se presentan. Un buen pastor siente un tierno afecto por aquellos en medio de los que trabaja. Su principal anhelo es que Cristo se forme en ellos, que puedan llegar a esa plenitud de Cristo, no para aprovecharse de ellos o para ganarse su propio afecto, sino para que cada día ellos sean transformados y renovados a la imagen de Cristo. Para que los miembros de la iglesia sean confirmados en su fe y en su vida cristiana. Ese es el deseo profundo de todo pastor de almas, genuino y verdadero. Que Cristo sea formado en cada uno de los miembros de la iglesia local en la que le toca pastorear. Contrario a esto, los falsos maestros o los malos ministros que solamente quieren aprovecharse de la gente, ganarse su confianza, acariciándole los oídos y diciéndole a las personas lo que quieren escuchar para no tener problemas. El Señor nos dé en su tiempo, hermanos, cuando nos toque elegir oficiales, ministros, conforme al corazón del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a pasar por ese proceso en un futuro. Que el Señor nos conceda ministros que amen al rebaño y que amen que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Tiene que ser nuestra oración desde ya. Que el Señor nos dé esto. Para ir terminando a modo de conclusión y aplicaciones, quisiera recordarles que esta carta tiene profundas implicancias eclesiológicas, como ya les dije al principio. Y en este texto de hoy se ven claramente en cuanto al carácter y las responsabilidades de un pastor. Hermanos, cada uno de los que seamos miembros de esta futura iglesia tendrá la responsabilidad, como les decía recién, de elegir a quienes nos pastoreen. Tendremos esa responsabilidad y tenemos que estar preparados reconociendo no solamente los dones de nuestros ministros, sino también su corazón. Hermanos, la Escritura nos da los parámetros de un corazón de un pastor. Y este pasaje es un buen pasaje para ver el corazón. Lo que Pablo enseña aquí, podemos ver claramente que un pastor debe de transmitir a Cristo. Un pastor es un mensajero. El ministro siempre tiene que apuntar a Cristo
en todo lo que hace, no tiene que apuntar a sí mismo, tiene que apuntar a Cristo, siempre. Ya sea a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la administración de las ordenanzas. El pastor tiene que ser un conducto hacia Cristo. Es como un tubo que vaya directo hacia Cristo. Es un conducto que va hacia Él. Si un pastor es de esta manera, este pastor será humilde, será modesto. Él no va a estar interesado en ser la única y exclusiva influencia en la vida de las personas, como estos falsos maestros de Galacia que querían ser la única influencia en la vida de los Gálatas. No, un buen ministro de Cristo buscará el beneficio de la iglesia por encima de su beneficio propio. Pablo quería que sean como él, pero no quería que sean así en la medida que pero quería que sean así en la medida que él se acerca más a Cristo. En otro pasaje el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de quién, como yo de Cristo. John Fesco, un pastor comentarista que tiene un comentario sobre los Gálatas, dice lo siguiente. Dice, la conclusión es que el papel de un pastor es señalar más allá de sí mismo hacia Cristo. El deseo y la conducta de un pastor deben emular las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30 que dicen, es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Solo Cristo puede equiparar y capacitar al pastor para hacer esto, porque cada persona, y esto incluye a cada pastor, se enfrenta a un enemigo poderoso que es su propio ego, dice Fesco. Su propio ego. Así como nosotros nos enfrentamos a nuestro propio ego, los pastores también se enfrentan a su propio ego. Y es un enemigo poderoso. Y fíjense qué desafío tienen los pastores de apuntar a Cristo siempre y dejarse de lado de ellos mismos. Mis hermanos, este sentimiento no solamente debe caracterizar a los ministros, sino también a las iglesias. Como futura iglesia debemos orar para que el Señor equipe y capacite a los pastores para que apunten más allá de sí mismos hacia Cristo. Y hermanos, es triste ver cómo algunos pastores consideran a sus congregaciones como una molestia, más que como a quienes en Cristo tiene que ser formado en ellos. A veces pueden considerarlos como personas que interrumpen su tiempo de estudio. Otros ven a los miembros como problemas andantes todo el tiempo y después de un tiempo, un pastor puede cansarse de lidiar con los problemas de su congregación. Puede pasar. Esta persona se puede volver cínica y no ve a las personas por las que Cristo murió, sino más bien ve a las personas por los problemas de consejería que ellos presentan. ¿Cuántos pastores oran e interceden realmente por las personas en sus iglesias? Pablo estaba en angustia de parto, hermano. Fíjense lo que él menciona. Dice, yo estoy como con dolores de parto con ustedes. Así estaba hasta que Cristo sea formado en los Gálatas. Y todos los ministros del Evangelio deben preocuparse igualmente por sus propios rebaños. Con dolores de parto, muchas veces. Esto no significa solamente orar por la iglesia, sino también predicar el Evangelio, predicar la palabra, hacer el trabajo que Pablo le dice a Timoteo que tenía que hacer. Exhortar, reprender, redarguir, conforme a la palabra del Señor. El ministerio del Evangelio también implica discipulado. Visitar a los miembros de la iglesia, hacerlos responsables de su profesión de fe, que honren el nombre que están llevando, el nombre de Cristo. Con demasiada frecuencia a veces los pastores pueden orar y predicar, pero no confrontan lamentablemente personalmente el pecado que ven en los miembros de su iglesia. ¿Puede pasar? Es triste ver esta situación. Es triste ver a buenos predicadores simplemente. Pero a la hora de confrontar el pecado, no quiero tener problema con causarle disgusto al hermano. No quiero generar problemas. ¿Puede pasar? Y es triste cuando eso pasa. A veces se puede hacer la vista gorda ante conductas o doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Pero hermanos, si hay algo que aprendemos de los Gálatas, es que el amor de Pablo por los Gálatas no era contrario
a su disposición a confrontarlo con el pecado. Hermanos, el apóstol Pablo no vaciló y no dudó. Ellos se estaban apartando de la verdad. El apóstol Pablo fue ahí a confrontar con el carácter de amor que vemos en la carta, pero no se quedó sin hacer nada. Su corazón pastoral y el ministerio que el Señor mismo le había dado a él no lo iba a dejar que eso quede ahí. Él no podía simplemente decir, los Gálatas ya se fueron todos, ya se apartaron del verdadero evangelio. Déjalo, ya está. Su corazón no podía tolerar eso. Tenía que hacer algo. Estas son algunas de las características de un ministro del evangelio que esta carta nos enseña en este texto. Pero también esta carta nos enseña un deber que tiene la iglesia para con sus ministros. Nos enseña deberes que la iglesia tiene para con sus ministros. Y en este ejemplo que vimos de que Pablo llegó a ellos en medio de una enfermedad, en una condición en la que ellos podían haberlo desechado y despreciado. Sin embargo, lejos de ese rechazo, dice que los Gálatas lo recibieron como un siervo de Dios, como a Cristo mismo, con calidez, con ternura, con un profundo respeto. El amor de los Gálatas en ese momento no fue algo superficial, fue algo genuino que se vio claramente. No fue algo emocional tampoco, fue algo genuino. Fue un amor que se tradujo en hechos concretos que ellos llevaron adelante para mostrarle ese amor al apóstol Pablo. Y el apóstol llega a decir que habrían estado dispuestos a darle sus propios ojos. Con esto vemos que era genuino. Esta expresión revela hasta qué punto estaban dispuestos a entregarse por amor hacia Pablo en ese momento. Y este testimonio, hermanos, a nosotros nos confronta hoy. Nos muestra cómo debe comportarse una congregación que ha comprendido la gracia de Dios para con sus ministros. ¿Cómo debe comportarse una congregación con sus fieles ministros? La relación entre la iglesia y su pastor no es solamente en algo que yo espero que mi pastor haga y él lo tiene que hacer todo y yo simplemente recibo todo lo que él me da. No, no es esa la relación que el Nuevo Testamento nos enseña. Hay una responsabilidad espiritual y de cuidado hacia nuestros ministros. Y yo te hago una pregunta simple. Hoy nuestro pastor es el pastor Jorge. ¿Estás orando por tu pastor? Algo tan simple como eso. Son preguntas que tenemos que hacernos. Responsabilidad espiritual y cuidado en todos los sentidos. Por otro lado, las iglesias de Galacia no solo amaban a Pablo, sino que dice el texto que lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y si tenemos un pastor que está apuntando a Cristo y no hacia él mismo, entonces la congregación debe reconocerlo por lo que es. Un conducto hacia Cristo, básicamente. Ese es el reconocimiento que la iglesia debe tener. Entonces, la iglesia debe recibir su enseñanza y su predicación como si fueran las palabras de Cristo mismo. Si un ministro fiel está reflejando a Cristo y nos está dirigiendo hacia Cristo, nosotros como iglesia debemos escuchar a este ministro como escuchamos a Cristo. Esto niega, hermanos, la necesidad de ser, esto no niega, perdón, la necesidad de ser buenos bereanos, como dice Hechos 17, del 10 al 11, que tenemos que examinar todo lo que se dice. Claro que sí. Pero ¿cuántos venimos con el entendimiento de que estamos, cuando se está predicando la palabra del Señor por nuestros ministros, estamos escuchando a Cristo mismo? ¿Ese es el pensamiento que tenemos? Al mismo tiempo, la congregación debe recibir al pastor como al mismo Cristo, de la misma manera que recibiría a cualquier otro miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro de la iglesia ha sido redimido por la sangre del Señor e incorporado a su cuerpo. Y esto significa que tenemos que recibirnos unos a otros, así como a Cristo mismo, y que tenemos que amarnos unos a otros, así como si todos estuviéramos demostrándole nuestro amor al mismo Señor Jesucristo. Esta es la idea que el Señor transmite en Mateo 25, del 35 al 40, cuando Él dice, cuando me diste de beber agua, es como si cuando le diste a tu hermano, es como si me la hubiera dado a mí. Ese debe ser
el sentido de cómo debemos amar a nuestros hermanos. Hermanos, solamente el Señor Jesucristo puede crear en nosotros esta capacidad de amarnos los unos a los otros. Solamente Él. Solamente Él. ¿Cuántas diferencias tenemos entre nosotros? Venimos de mundos distintos, de circunstancias distintas, con costumbres totalmente distintas, quizá de países distintos. Pero solamente Cristo puede darnos esta capacidad de amarnos a unos a otros de esta manera. Y esto era lo esencial de la instrucción del apóstol Pablo aquí. Buscar a Cristo y la salvación por la fe y no por las obras de la ley. En otras palabras, solo el poder del Espíritu Santo que obra a través de la fe. Solo el poder del Espíritu Santo que obra a través de la fe es quien puede crear esta capacidad de nosotros. No nuestra obediencia a la ley. Solo el poder del Espíritu de Dios que obra a través de la fe puede crear esta capacidad de amarnos unos a otros de esta manera. No nuestra propia obediencia a las obras de la ley. Entonces, yo quiero dejarles algunas preguntas para terminar. ¿Cómo estamos recibiendo a los que nos predican y enseñan? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los ministros del Evangelio que vienen a enseñarnos? Decir la verdad puede acarrearte enemigos, aunque eso no significa que tienes que dejar de decirla por temor, como les expliqué recién. La verdad también tiene que ser dicha en amor, pero aún así muchas veces vas a tener enemigos simplemente por causa de la verdad. El Señor Jesucristo les decía la verdad a los fariseos y ellos lo tenían por su enemigo. Por último, si estás aquí y aún no conoces al Señor, quiero decirte que Él es el pastor de pastores. Él es el pastor de pastores. Él es que tiene un profundo cuidado por sus ovejas a tal punto de que si una se pierde, como Él mismo enseñó en una parábola, de que si una se pierde, Él va a dejar al rebaño y va a buscar a esa oveja perdida. Quizás vos seas una de esas ovejas a las cuales el Señor está llamando hoy a venir. Quizás tú seas, si no has creído en el Señor aún. Ven a Cristo, confiesa tus pecados y lo que eres frente a este gran pastor, y si lo haces con un corazón verdaderamente arrepentido y crees que Él es el Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucitado, Él te traerá de nuevo al redil. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe si estás en Él. No esperes más. El día es hoy. El llamado es hoy. Quisiera que inclinemos nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar, encomendarnos al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda hacer mella en nuestros corazones, Señor, y que todo lo que hemos aprendido hoy podamos reflejarlo en nuestras vidas, Señor, que podamos amar a nuestros pastores como iglesia. Que tú nos des, Señor, ese amor también para amarnos los unos a los otros, diciéndonos la verdad, pero haciéndolo también, Señor, como tu palabra nos enseña, en amor, sin deseos de venganza, sin resentimientos. Danos, Señor, esa capacidad y esa fuerza, Señor, para, aun cuando sea difícil, poder decir la verdad y no ocultar el pecado. Y danos, Señor, también la gracia para que cuando somos sorprendidos en pecado y algún hermano nos confronta, podamos recibir también esa verdad con amor, agachando nuestra cabeza, Señor, y buscando el arrepentimiento en ti. Señor, qué tarea tan grande que tenemos de poder llevar adelante estas verdades en nuestra vida práctica. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos de tu gracia, Padre, necesitamos de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.